Hola mis queridos amigos de Capricornio, bienvenidos a su canal Sami Tarot. El día de hoy te quiero invitar muy cordialmente a que me acompañes en una oración por todas aquellas personas que en este preciso instante tengan cualquier tipo de necesidad. Quiero pedirle a todos nuestros guías espirituales, a nuestro Padre, nuestra Madre, al universo, para que los proteja y ellos encuentren solución a cualquier dificultad que tengan. Amén. Si tú tienes cualquier tipo de dificultad en este momento, no importa de qué tipo sea, lo puedes manifestar en un comentario en este video. Podemos hacer oración por ti. Yo respondo con la menor brevedad posible. Si tú quieres orar por otras personas, en los comentarios también lo puedes hacer o lo puedes hacer en tu corazón. Bueno, el universo nos agradecerá con mucho amor todo ese amor que le imprimimos a todas estas oraciones. También te quiero invitar muy cordialmente a que si esta lectura no resuena contigo, que la dejes pasar, que la devuelvas al universo con mucho amor, con todo el amor que se te fue entregada en algún momento. También quería comentarles que esta lectura tiene tres partes. La primera, para las personas que tienen una persona especial en su corazón. No importa qué tipo de relación tengan, no importa si de pronto tienen un contacto cero con esa persona o si están con esa persona. La segunda parte para los solteros y la tercera parte para la economía. Bueno, también te quiero invitar muy cordialmente a suscribirte al canal, a darle like a este video y activar la campanita para recibir tus notificaciones. Voy a comenzar esta lectura, mis queridos amigos y amigas de Capricornio, con aquellas personas que tienen a alguien especial en su corazón. Quiero que pienses en tu persona especial, que la nombres en tu mente mientras yo barajo las cartas. La puedes nombrar en voz alta, en voz baja. Lo importante es que tú conectes con esa persona especial que tú tienes en este preciso instante. No importa si tienes contacto cero con esa persona o si estás con esa persona en este preciso instante. Bueno, mis queridos amigos y amigas de Capricornio, vamos a sacar las cartas de ustedes en este preciso instante. Estas cuatro primeras cartas es lo que siente por ti tu persona especial, lo que espera de ti tu persona especial y lo que piensa de ti tu persona especial. Las cuatro siguientes cartas es lo que les espera a ustedes en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales para ese momento. Bueno, en ese preciso instante, tu persona especial parece ser que ha perdido la esperanza. No sé, tiene ciertos sentimientos por ti. Los sentimientos son bastante maduros, en realidad te quiere, pero está como desesperanzado o desesperanzada con relación a a lo que están viviendo ustedes en este preciso instante como pareja. Bueno, pero es una persona que realmente te quiere. ¿Qué espera de ti tu persona especial? Que ustedes logren poder superar esa dificultad, alguna dificultad que ustedes están teniendo y que puedan realizar todos sus proyectos, todos esos sueños que ustedes han tenido en determinado momento como pareja, que cuando iniciaron o cuando ya se establecieron, no importa si llevan poquito o mucho tiempo, pero que han hecho unos sueños, unos proyectos juntos y que esa persona espera poderlo realizar contigo. ¿Qué piensa de ti tu persona especial? Piensa lo mejor, piensa que eres, que contigo prácticamente como que se ganó la lotería o algo así. Es una persona que te admira realmente, que eres esa persona que él o ella había estado esperando hasta el momento, durante toda su vida. ¿Qué les espera a ustedes en un futuro más bien cercano? En cuestiones de economía, estar muy bien, em, eh, trabajar juntos, estar juntos y económicamente estar muy bien. Ya en la cuestión sentimental va a surgir algún problema, alguna dificultad entre ustedes. En la cual los dos se van a sentir desengañados el uno del otro. No va a ser solamente uno de ustedes, sino que el uno y el otro como que se van a desilusionar, no sé, van a perder el interés y no van a ver las cosas claras con respecto a su relación. Bueno, yo les voy a decir a ver de qué se va a tratar este problema o dificultad que ustedes tienen, que puedan tener. Vamos a barajar las cartas y vamos a preguntarles de qué se va a tratar este problema, dificultad que ustedes tienen. Va a ser algo relacionado más bien con cuestiones económicas o de trabajo de ustedes. No va a ser cuestión sentimental. Bueno, ¿cuál es el consejo de sus guías espirituales? Eh, que miren que ustedes dos son una pareja
que está obteniendo buenos resultados, que se ha podido comprender, que se ha podido entender y que los problemas siempre surgen en cualquier tipo de relación, siempre surgen los problemas, ya sea relaciones familiares, de trabajo, empresariales, sentimentales. Pero mire que esos problemas o esas dificultades nos ayudan a ir limando cosas el uno y el otro y al superarlos llegamos como a otro nivel de la relación, de las relaciones, cualquier tipo de relación que ésta sea. Puede salir más fortalecida o se pueden terminar las relaciones, pero en el caso de ustedes, al parecer la relación de ustedes va a continuar con muy buenos resultados y que tengan en cuenta eso, que tengan en cuenta eso, que no se vayan a desesperar cuando tienen algún problema, alguna dificultad y pensar que las cosas no van a funcionar. No, ustedes tienen una buena relación, tienen un buen prospecto en este preciso instante y es parte del crecimiento de ustedes como pareja superar cualquier tipo de escollo, perdón, que puedan tener en determinado momento. Vamos a ver qué me les dicen los angelitos en este preciso instante a ustedes, mis queridos amigos y amigas de Escorpio, perdón, de Capricornio, que se encuentran en una relación. Bueno, es Capricornio, no es Escorpio. Dice, lleva justicia al inocente. Mira, tal vez uno de ustedes dos se va a ver involucrado en algún tipo de chisme o de comentario, pero esto va a ser falso. Entonces ustedes como pareja, al parecer esto es lo que van a tener que ustedes que confrontar. Entonces como pareja, ustedes pueden superarlo. Ustedes se conocen el uno al otro y saben con quién están tratando definitivamente y se van a poder ayudar para que esta situación no escale a algo como más delicado, algo más grave. Bueno, este otro angelito es súper maravilloso. Dice, iniciarás un nuevo ciclo. Después de este problema, dificultad que ustedes van a tener en unas pocas semanas, ustedes van a iniciar un nuevo ciclo como pareja. Van a comenzar a hacer cosechas y siembras de nuevas cosas y todo va a seguir súper bien entre ustedes. La relación tiene muy buena pinta, vienen bien, van bien y muy seguramente van a ir súper bien. Los felicito, mis queridos amigos y amigas de Capricornio, que tienen esta pareja tan maravillosa en este preciso momento. Disfrútenla y crezcan juntos. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes, mis queridos amigos y amigas de Capricornio, que están en una relación, ya sea que su pareja esté o no esté con ustedes. Ahora vamos con mis capricornianas y capricornianos que en este preciso instante se encuentran solteritos y solteritas y que están consultando el día de hoy su horóscopo. Estas 4 primeras cartas es lo que tú estás viviendo en este preciso instante y las 4 siguientes es lo que te espera en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales que te dan. Bueno, en este preciso instante, mira que no importa la edad que tú tengas, no importa si tienes pocos o muchos años, pero tú ya eres una persona madura, no importa los años que tengas, eres una persona bastante generosa, muy equilibrada, muy sensible con las necesidades de los demás. Y esto te tiene a ti como en un buen nombre, en mucha estima para otras personas. Hay una situación en este preciso instante que tú no estás viendo nada claro. Hay algo muy confuso en tu vida en este preciso instante. Puede ser relacionado con una persona mayor que tú, muy seguramente de signo Géminis, Libra o Acuario. Es una persona bastante autoritaria. Y no sé, tiene cierta confusión por cierta cuestión, algún asunto. Podemos mirar de qué se trata ese asunto en este preciso instante. Vamos a ver, muy seguramente está relacionado con alguna discusión o con alguna enfermedad de esta persona mayor. No ves las cosas claras, está algo confuso. Si se relaciona con alguna enfermedad, pues no es que sea fácil, pero sí es más accesible ir a donde un médico y descartar cualquier tipo de situación perjudicial que pueda tener. Puede ser tu padre, tu madre o alguna persona llegada a ti, abuelo, abuela, que se ha llegado a ti y que puede estar en alguna situación maluquita de salud. Si ya es cuestión de disgustos o de pronto algo que ha sido totalmente inesperado, entonces tendrías que mirar cuáles son las opciones que tienes para solucionar esa dificultad, ese problema.
En cuestiones de dinero, al parecer, ya sea poco o sea mucho lo que tú tienes, eres una persona que es muy soñadora, muy apasionada y muy entregada a su trabajo y con un prestigio ante la gente. No importa si tienes mucho o tienes poco, pero eres una persona que tiene un nombre, tiene un prestigio ante las demás personas. ¿Qué te espera en un futuro más bien cercano? Que sufras cierto tipo de desengaño por una persona o unas personas que tal vez tú te vas a dar cuenta de algunas cuestiones o algunas situaciones que no te van a cuadrar y eso te va a poner un poco mal. Tienes que tener de pronto cuidado con algún tipo de deuda o algún dinero que vayas a prestar, porque si de pronto vas a prestar algún dinero en un futuro más bien cercano no te lo van a devolver o se van a demorar muchísimo en devolverte. Puede haber algún problema o algún escollo pequeño en algún proyecto que tú quieras tener que tú te podría estar haciendo fracasar en alguna cuestión económica o de proyectos económicos, pero es algo pequeño que tú vas a lograr superar, que tú vas a lograr salir adelante de esa situación y van a seguir tus logros económicos, tus triunfos económicos y vas a poder seguir muy bien con tus proyectos. ¿Cuál es el consejo de tus guías espirituales? Que cuides tu salud mental, que no entres en desesperación, que cuando se te presente algún problema, alguna dificultad, no te sientas derrotado o derrotada, mi querido amigo o amiga de Capricornio, de una sola, o sea, que no, el primer inconveniente, no pienses que las cosas van a fracasar, no, puedes superar cualquier tipo de situación ya que eres un luchador y una luchadora, eres una persona con un carácter bastante firme y que yo sé que puedes enfrentar cualquier situación que se te presente, ya sean cuestiones personales, empresariales, económicas, del trabajo, de la salud. Eres una persona que se cuida bastante y que yo sé que puedes salir adelante de cualquier situación. Igual las personas te quieren, te estiman mucho porque eres un amigo súper, súper leal y eres, para tu familia también eres muy, muy especial. Mira lo que te dicen tus angelitos en este momento. Dice, acerca de esta duda, de esta situación que se presenta con esta persona mayor, que podría ser de la salud o con relación a algún inconveniente, problema, dificultad o discusión, dice que vas a esclarecer el enigma. Te dice este angelito, esclarecerás el enigma, te vas a enterar de todas las pormenores de aquella situación para poder tomar decisiones sabias y acertadas. Este otro angelito te dice, la razón alumbrará tu vida con relación a lo demás también. Mira que vas a ser, eres una persona bastante asertiva, bastante acertada y esto te va a ayudar para que puedas solucionar estas situaciones que se te están presentando o que se te van a presentar. Van a ser como una luz, tu capacidad de razonamiento y de ver las cosas claras te van a permitir solucionar problemas, dificultades o cualquier tipo de escollo que se te presente en tu vida, ya sea ahorita o en un futuro cercano o lejano. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes, mis queridos amigos y amigas de Capricornio, que en este momento están solteritos y solteritas. Ahora vamos con mis capricornianos que preguntan por su economía en este preciso instante. Estas 4 primeras cartas es lo que tú estás pasando en este preciso momento. Y estas 4 siguientes cartas es lo que te espera a ti en un futuro más bien cercano, cercano y el consejo de tus guías espirituales. Bueno, en cuanto a tu economía, mi querido amigo o amiga de Capricornio, en este momento estás teniendo éxitos en los proyectos que tú estás queriendo realizar, los que estás ejecutando en este momento. Si has necesitado ayuda profesional, tal vez de algún abogado, alguna persona, algo así, pero es algo bueno que busques ayuda y que de personas que sepan de temas que tú no manejas definitivamente. ¿Has recibido alguna noticia, pero has algo relacionado con una persona cercana a ti que con quien tú trabajas en este preciso momento? Y ha sido un poco decepcionante lo que te han dicho acerca de esa persona con quien tú has estado trabajando en cuanto a tu economía. ¿Qué te espera en un futuro más bien cercano? Vas a recibir algunas noticias no muy favorables, pero mira que esto va a ser algo que tú vas a poder superar. Muy seguramente relacionado con esa persona que te estaba diciendo, algún familiar o alguien muy, muy cercano.
pero cualquier cosa que tú vayas a enfrentar en un futuro más bien cercano vas a tener un desenlace muy, muy positivo acerca de cualquier situación. Igual te digo que tengas bastante cuidado con aquellas personas que están cerca de ti, que trates de no involucrar los sentimientos con los negocios. Ya sabes que la cartera va en un lado y el corazón va en el otro, no siempre van en el mismo lugar y que uno debe aprender a separar los momentos, ¿ya? Los momentos cuando se está trabajando y los momentos cuando estamos compartiendo, muy sabroso con la familia o con los amigos, que podrían ser las mismas personas que trabajan con nosotros en nuestra parte económica, para que no hayan problemas y dificultades. El consejo de tus guías espirituales para este preciso instante es que cuiden mucho el equilibrio de lo que te estoy diciendo, ¿ya? Cuida mucho ese equilibrio entre tus relaciones personales y tus relaciones económicas con las personas que tú trabajas en este preciso instante. Es bueno ser muy, muy generoso, es muy bueno, pero tienes que también tener en cuenta que la generosidad también puede tener un límite en el sentido de que tú no vas a poner en riesgo tu patrimonio o el patrimonio de tu familia en determinado momento por tu excesiva generosidad. Yo sé que a ti te gusta ayudar muchísimo a las demás personas, pero ten en cuenta lo que te estoy diciendo. No poner en peligro, en riesgo tu estabilidad, tu seguridad económica y la de tu familia. Bueno, vamos a ver qué te dicen los angelitos en este preciso instante para mi querido amigo y amiga de Capricornio que pregunta por su economía. Esos angelitos son súper maravillosos. Mira, estarás a salvo de naufragios. Mira, cualquier tipo de situación que se te vaya a presentar a ti, ya sea de, no sé, algún negocio que pareciera que no va a funcionar, que no va a poder ser, definitivamente vas a poder estar a salvo de esto. Dice, la naturaleza es tu consejera. Mira bien que en la naturaleza siempre hay cosas que tienen que morir para que otras vivan y hay cosas que se deben podar. Entonces, mira cuáles son aquellas situaciones o actitudes que tú debes podar de tu vida y aquellas las cuales las debes promover o como abonar para que crezca muchísimo más tu negocio y tu prosperidad económica en todo sentido. Bueno, mis queridos amigos y amigas de Capricornio, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones y nos vemos en una próxima oportunidad.